Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, espero de que les haya resultado muy interesante el estudio acerca de los 12 espías y cómo cada nombre tiene un significado y un propósito. Y muchas veces el no entender el propósito o el significado del por qué Dios nombra las cosas como las nombra, eso puede ser o un obstáculo o puede ser un aliciente para nuestra vida. Y nos dábamos cuenta como, por ejemplo, Caleb, que su nombre significaba perro, él fue de los dos junto con Josué quienes entró a la tierra prometida. Ahora pongan atención en el día de hoy. ¿Cuál es la autopista de Dios? Si yo les preguntara, ¿cuál es la autopista que Dios construye para nuestra vida? Dice Isaías 43, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. La adversidad no es simplemente una herramienta, sino que es la herramienta más eficaz de Dios para el avance de nuestra vida espiritual. Las circunstancias, los eventos que vemos muchas veces como, híjole, tribulaciones, son a veces precisamente las cosas que nos llevan a periodos de intenso crecimiento espiritual. Si no fuera por esos momentos, nos estancaríamos. Pero cuando comenzamos a entender esto y a aceptarlo como un hecho espiritual de la vida, se vuelve más fácil soportar la adversidad cuando llega. Y por sorprendente que pueda parecer, el desierto es donde Dios ha ubicado una autopista. Y es ahí donde es preparado su camino, la carretera hacia la vida elevada o exaltada de cómo vive y piensa Dios. En toda la historia, pocos han seguido esa carretera. Sin embargo, ahora Dios está preparando a muchos para transitar por ella. Y esto es lo que describe en Isaías 35 del 6 al 8. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Esta versión me gusta mucho. La carretera de Dios en el desierto no tiene un número icónico como la carretera 45 o la ruta 66, muy famosa en Estados Unidos, sino se llama simplemente santidad. Una de las definiciones de santidad es el estado de ser puro. Jesucristo dijo en Mateo 5:8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. O bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Jesús no regresará a buscar una iglesia sucia o impura. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Su palabra es muy clara y dice que sin santidad nadie veremos a Dios. Ahora, escoge con cuidado durante tu camino en el desierto a tus amigos. Quizá no debería sorprendernos, pero muchas veces los críticos y oponentes que más daño nos hacen son personas que creíamos que estaban con nosotros. Y con frecuencia la persecución llega de alguien que creías que era tu amigo. Y el desierto puede implicar una persecución real y tenemos que ser conscientes de que hay que esperar persecución si seguimos a Cristo. El apóstol Pablo dice y en segunda de Timoteo 3:12, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión o una vida piadosa a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. La persecución es parte del proceso de refinamiento. ¿Y quién podría llevar a cabo la persecución? Por una parte, los impostores, los que se han infiltrado en el pueblo de Dios aparentando ser creyentes, cuando realmente no tienen un corazón para Dios. Por eso Pablo habla de Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Eran personas de la congregación del Señor y no de afuera. En 2 Corintios 11:26, Pablo describe algunas de las persecuciones y peligros que él enfrentó y nos dice que algunas de las aflicciones con las que se encontró
fueron entre falsos hermanos. En el desierto ayuda a tener personas que te aman y se interesan por ti, personas que declararán la voluntad de Dios a tu vida. No necesitas críticos y quienes te alienten a desobedecer a Dios, como hicieron la esposa de Job y sus amigos. Y no necesitas tampoco falsos profetas que te halaguen cuando necesitas corrección, sino necesitas a alguien que te ame y te declare la sabiduría de Dios y te diga la verdad, aunque duela, aunque te ofenda, como veíamos el domingo. Pero debes de estar alerta. Si alguien comienza a criticarte, incluso a culparte por ser tú la causa de tu desierto, esa persona quizá no sea un verdadero amigo. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado y con frecuencia va a usar a otra persona para ayudarnos a ver nuestro error y arrepentirnos. Pero las acusaciones continuadas que no ofrecen ninguna esperanza están motivadas por el enemigo. Por eso ten mucho, mucho cuidado. Ahora, durante siglos, desde que Jesús partió de esta tierra, los seguidores de Jesús o los discípulos han estado intentando alcanzar la santidad con sus propias fuerzas y capacidades. Y de hecho, han nacido denominaciones enteras, religiones, como resultado de intentos fallidos de ser puros. Pero lo único que hemos hecho es esclavizarnos a la atadura del legalismo, porque la santidad es una obra de la gracia de Dios, no una restricción externa de la carne. O sea, no porque yo me vista muy elegante, eso quiere decir que soy una persona honesta. Dios dará gracia a los humildes, no a los orgullosos. La persona orgullosa piensa que la santidad puede alcanzarse sin la ayuda de Dios, siguiendo pautas, reglas, dogmas, regulaciones. Pero la persona humilde sabe que todo eso es inútil y confía en la gracia, en la fortaleza del Señor. Una relación cercana con Dios es pura porque solamente mediante esa relación la persona puede ser empoderada para guardar las leyes escritas en el corazón. Muchos de nosotros hemos intentado alcanzar la santidad obedeciendo la letra del Nuevo Testamento o convicciones que no son bíblicas y hemos fracasado miserablemente, como los judíos que intentaban sin éxito recibir salvación, cumpliendo las 613 órdenes, según ellos, de la ley, y así también nosotros somos incapaces de caminar en santidad, cumpliendo reglas. Muchos se han restringido a sí mismos con ideas legalistas sobre ciertas conductas o actividades. Todos estos límites exteriores se establecen en un intento por obtener una pureza interior. Pero Dios no busca una forma de santidad exterior. Él quiere un cambio interior del corazón, porque un corazón puro producirá una conducta pura. Jesús lo dijo muy claro en Mateo 23, 26. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, o sea, el corazón, para que también lo de afuera sea limpio. Si tu corazón es puro, no desearás actuar de un modo que deshonre a Jesús. Te mantendrás alejado de esas páginas de pornografía en el internet, o no te pondrás algo provocativo, o seas hombre o mujer, y tampoco que pueda enorgullecerte ay, es que yo jamás me he divorciado, y sin embargo desear en su corazón a otra persona, mm, y adulterar con tu corazón, o ver páginas en redes sociales, en la red. Ahora, eso es santidad. Si tu corazón es puro, una computadora o un teléfono inteligente no harán que busques material que no edifica. La tecnología en sí no es lo que te hace ser impuro. Lo que hay en tu corazón es lo que toma esa decisión. Si tu corazón es puro, deseará solamente lo que Dios desea. El desierto es una de esas pruebas que Dios usa
para purificar nuestros motivos e intenciones. Dios está en el proceso de preparar nuestro corazón antes de su regreso a buscar su iglesia. Dios está levantando una generación de personas que mostrarán su gloria y no la propia. Un pueblo hecho a su imagen que camina en su carácter. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, pecado, iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Notemos que hay dos tipos de utensilios, honrosos y viles. La palabra griega para vileza es atimia y se define como deshonra, reproche, vergüenza, vil. La palabra griega para honra es time, que se define como precioso. Dios dice en Jeremías 15:19, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lo precioso es entresacado de lo vil mediante una limpieza profunda o liberación de las impurezas. Malaquías, por ejemplo, es un profeta del Antiguo Testamento, está en el último libro del Antiguo Testamento, que profetizó mucho sobre los tiempos del Nuevo Testamento. El problema que enfrentó fue que no tenía terminología del Nuevo Testamento, por lo tanto usó términos como levitas y sacerdotes para identificar lo que veía, y el Espíritu Santo le decía sobre los cristianos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Malaquías anunció, que el Señor llegaría a su templo, a su iglesia, antes de venir a buscar su templo. El propósito, purificar. Dice Malaquías 3:3, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Los levitas son el presagio de lo que conoceremos como el real sacerdocio, porque la palabra ahora dice en Primera de Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes admirables de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Estos son los seguidores de Cristo en la iglesia, todos nosotros. Ahora, ya que Dios compara la purificación de este sacerdocio con el proceso de refinamiento del oro y la plata, como lo vimos el domingo antepasado, es útil entender entonces las características del oro y la plata y cómo son refinados. ¿Mm? Ya hemos hablado de cómo es refinado el oro y cómo el proceso de refinamiento es un poco similar para ambos metales. Por ejemplo, el oro tiene un hermoso color amarillo que emite un suave resplandor metálico. Se encuentra en la naturaleza, pero siempre en pequeñas cantidades y raras veces en un estado puro. Y cuando se purifica, el oro es suave, maleable y libre de corrosión u otras sustancias. Si el oro se mezcla con otros metales como el cobre, el hierro, el níquel, se vuelve más duro, menos maleable y más corrosivo. Y esa mezcla se denomina aleación. Mientras más alto sea el porcentaje de otro metal, pues más duro se vuelve el oro. Por el contrario, mientras menor sea el porcentaje de la aleación, más suave y más flexible es. Vemos entonces el paralelismo. Un corazón puro delante de Dios es como el oro puro. Un corazón puro es suave, tierno y maleable, enseñable. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo en Hebreos 3,
7 al 8. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y en Hebreos 3:13 dice, adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca. El pecado es la sustancia añadida que convierte nuestro corazón de oro puro en una aleación, endureciendo nuestro corazón. Esta falta de ternura crea una pérdida de sensibilidad que va a obstaculizar nuestra capacidad para oír la voz del Señor. Y por desgracia, hoy día ese es el estado de muchas personas que tienen apariencia de piedad, pero no un corazón tierno que arde para Jesús. Ese amor ardiente por Dios ha sido sustituido por un amor frío y por amar más el yo que buscar solamente al Señor, porque buscan su propio placer, su comodidad, su beneficio, suponiendo que esa piedad que aparentan es un medio de ganancia personal. Pero Pablo dice que no en Primera de Timoteo 6:5. Buscan solamente los beneficios de las promesas y sin darse cuenta o convenientemente excluyen a aquel que dio las promesas en un estado de engaño. Se deleitan a sí mismo con las cosas del mundo, esperando recibir también el cielo. Eso no es lo que Dios desea. Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en no dejar que el mundo te corrompa. Jesús regresará a buscar una iglesia que sea santa, sin mancha, sin arruga, sin ninguna impureza, como dice Efesios 5:27. Un cuerpo de personas cuyos corazones no estén corrompidos por los caminos del mundo. Otra característica del oro es su resistencia a la corrosión o el óxido. Aunque otros metales se deslustran por las condiciones atmosféricas, eso no afecta del mismo modo al oro puro. El latón, por ejemplo, que es una aleación amarillenta de cobre y de zinc, aunque se parece al oro, pues no se comporta como el oro, porque el latón se deslustra fácilmente y tiene el aspecto del oro sin tener su carácter. En la iglesia tenemos instrumentos de latón que tienen el aspecto del oro, pero no lo son. Y cuando viene el fuego de la prueba, el fuego refinador, es cuando se muestra la diferencia entre ambos. Y Malaquías dice también, después del refinamiento, en Malaquías 3:18, entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Ahora regresemos al tema del refinamiento del oro. Un alto porcentaje de sustancias extrañas en el oro hace no solo que sea más duro, sino también más susceptible a la corrosión y a la corrupción. O sea, es influenciado más fácilmente por la atmósfera del mundo en el que vivimos. Actualmente, los caminos del mundo se han colado en la iglesia, su cultura se ha infiltrado y por lo tanto estamos deslustrados. En muchas partes, sobre todo en Estados Unidos y aquí en México, no cantamos tan mal las rancheras. Los valores de la iglesia están contaminados de mundanalidad. Muchos son insensibles y no se dan cuenta de la necesidad de purificación. Y Malaquías 3:3 nos muestra que Jesús refinará a su iglesia de la influencia del mundo, igual que un refinador purifica el oro. Y en el proceso de refinación, el oro es molido en polvo y después mezclado con una sustancia llamada fundente. Ambos
se introducen entonces en un horno y se funden mediante un fuego intenso. Las impurezas son atraídas al fundente y suben a la superficie. El oro, que es más pesado, se queda abajo y entonces son eliminadas las impurezas o la escoria, como el cobre, el hierro, el zinc, combinados con el fundente. Ahora veamos más de cerca cómo es que refina Dios, cómo nos refina a cada uno de nosotros. Isaías 1:25 al 26 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces, tus líderes, tus ministros, como al principio, y tus consejeros, los creyentes, como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Cuál es el fuego que usa Dios para refinarnos? La respuesta se encuentra en el siguiente pasaje, Primera de Pedro 1:6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego de Dios para refinar o purificar es el de las pruebas y de las tribulaciones, que son sin duda el tema central del desierto. El calor que producen separa nuestras impurezas del carácter de Dios en nuestra vida. Y esto conduce potencialmente a la santidad. ¿Mm? Otra característica del oro, en su estado más puro, es su transparencia, definida como la capacidad de reflejar como el cristal. En Apocalipsis 21:21 dice que las calles de la ciudad eran de oro puro, transparente como vidrio. Cuando somos purificados por las pruebas, nos volvemos transparentes. Un instrumento transparente no produce gloria para sí mismo, sino que glorifica lo que contiene. Es despejado y casi ni se observa. Cuando seamos refinados, el mundo volverá a ver a Jesús. Si somos transparentes, personas que dicen la verdad, que no se dan aires de grandeza, que cumplen su palabra, que tienen integridad y viven sin tener nada que ocultar, pues las personas del mundo lo notarán. En Isaías esto se amplía a un mayor grado cuando dice Isaías 48 del 10 al 11. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. El fuego del horno es la aflicción. Y no es un fuego físico, literal, como el que se usa para refinar la plata o el oro. Lo cual explica porque él dice, pero no como se refina la plata. O sea, nuestras pruebas son el calor intenso que separa lo precioso de lo vil. Dios no lo quita en contra de nuestra voluntad. Pongan atención en este punto. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 2:21 que la persona que quiere ser purificada se limpia. Si quieres justificarte o poner excusas y sigues permitiendo que los errores te retengan, pues Dios no te obligará a quitarlos. El proceso de refinamiento pues no va a tener ningún valor, ninguna razón. ¿Mm? Por lo cual dijimos antes que por eso era potencialmente, o sea, la purificación en la carretera de la santidad es un proceso constante, continuado y con frecuencia doloroso. Sin embargo, al conocer lo que produce, le damos
la bienvenida. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 12:14, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Jesús dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, él clamó en el Salmo 19:12, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas, o como dicen otras versiones, líbrame de los pecados ocultos. Que ese sea nuestro clamor. Si pedimos a Dios que purifique nuestro corazón, Él quitará esas impurezas que están ocultas de nuestros ojos. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones más profundas, aunque nosotros no los conozcamos. Por eso te motivo a que aprendas a reconocer y dar la bienvenida al tiempo y a la temporada espiritual del desierto. Cuando lleguen las pruebas, no te enojes ni culpes a otros, sino busca su propósito. Examina tu corazón y permite que Dios separe lo vil de lo precioso. Él nos ordena en su palabra, en primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. El refinamiento fortalece lo que ya es bueno y limpia o quita lo que está debilitando o contaminando. Por eso recibe su refinamiento, para así poder ser un instrumento de honra, capaz de mostrar su gloria de un modo hermoso y transparente como Él lo merece. Hoy es el día para que lo hagamos. ¿Mm? Recuerda que es en el desierto donde el Señor lo hace. A lo largo de los estudios hemos intentado mostrar que Dios tiene un plan amoroso para cada uno de nosotros, pero tiene un objetivo doble. En primer lugar es sacar a su pueblo de la tierra de esclavitud. Así como lo hizo con el pueblo de Egipto, lo quiere hacer contigo. Y en segundo lugar, llevarnos a la tierra prometida. Estas dos cosas son inseparables. O sea, no es bueno que nos saque si no nos va a llevar a algo mejor. Pues entonces, ¿cuál sería el propósito? Pero aún así, aunque Canaán era la tierra prometida del pueblo de Israel, también era un territorio enemigo de Israel. Dios sabía eso muy bien, por lo que no dejó que Israel actuara solo a expensas de la sabiduría ni de la determinación propia de ellos. Por eso les dio mandamientos muy claros. En Éxodo 23:24 le dijo, no te inclines ante los dioses de esos pueblos. Si tú quieres conquistar a tus enemigos, pues no debes imitarlos. Tu victoria está en ser diferente a ellos. Haz que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, dice la palabra de Dios. ¿Mm? En Éxodo 3:17 se hace un llamado santo a la tierra prometida. Israel no debía permitir que los habitantes de la tierra, junto con sus dioses e ídolos, desafiaran o alteraran la relación de ellos con Dios. No debían entrar y apoderarse de la religión del enemigo ni de sus dioses, sus ídolos. Al contrario, debían destruir al enemigo, destruir a sus imágenes, a sus dioses y trasladarse a un lugar en el que adoraran y honraran al Dios que los guió hasta ahí. Debían entrar, derrocar y derribar al enemigo y sus deidades. Tenían órdenes de marcha, no para contradecirlas, sino para obedecerlas. Pero muchos creyentes, desobedientes, indulgentes en la actualidad, no quieren eso. O sea, quieren la victoria espiritual, quieren la tierra prometida, pero son negligentes con los ídolos. Piensan que el cristianismo es indulgente y tolerante. ¿Mm? Y posiblemente como consecuencia
de esa imagen, con la que hemos crecido, ven las imágenes pintadas por los grandes artistas y de alguna manera eso les da una idea de lo que se trata la vida cristiana. Como hablábamos el domingo, hacen una representación equivocada de lo que realmente es Dios. Hoy en día no se ve a los cristianos como un grupo que debe derribar y destruir al enemigo, porque son demasiado débiles como para considerar la verdad de que Cristo fue un revolucionario que no fue crucificado por sus buenas obras, sino por sus ideas revolucionarias, por ofenderlos con la palabra, por hablar la palabra. Todos los apóstoles excepto Juan, sufrieron muerte por martirio. La iglesia primitiva desafió al imperio romano y fue castigada por eso. La cruz permanece por siempre como un juicio contra el mundo que nos rodea. En Éxodo 23-25 dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Este es el imperativo moral más elevado. Todo lo demás depende de esto. Todos sus dioses y sus altares deben ser destruidos, deben ser derrocados y derribados bajo el mando y el liderato de Dios. Y debemos decidir servir a Jehová nuestro Dios solamente. Hay otros dioses y otros altares con los que debemos contender. Tenemos, por ejemplo, al Dios del placer mundano. Éxodo 32:6 dice que el pueblo se sentó a comer y a beber, imagínense, y se entregó al desenfreno. Esta deidad es adorada hoy en día descaradamente, el Dios del placer mundano. Y lo triste de esto es que está siendo traído a la iglesia hoy. Y porque la iglesia hoy cree que si no puede entretener a los miembros de la iglesia, ¿eh? Tampoco puede atraerlos. Y tenemos también al Dios de la carne. En Israel, el maná fue despreciado. Anhelaban comer carne. Aunque Dios les dio el maná con un propósito, no estaban satisfechos con lo que les había dado. Querían algo más. Y luego está el altar de la religión popular. Jezabel y Elías se enfrentaron porque el profeta Elías no representaba la religión popular. Él se oponía a todo lo que representaba el mundo y la religión. Y también tenemos el altar de la transigencia. Daniel y sus tres jóvenes amigos, si leyeron Daniel capítulo 10, Sadrach, Mesach y Abednego, así como también Nehemías, se negaron a violar la ley de Dios, aunque les costara la vida. Y Dios los salvó. Si quiere o quieres que Dios te guíe, pues entonces deja que Dios te dirija a los lugares que donde no debes transigir en ningún aspecto la ley de Dios. Debemos ser obedientes. Y es en el desierto, el camino del desierto donde Él nos lo enseña. También tenemos el altar de la comodidad. Esto es servir a Dios a nuestra conveniencia. Y esta parece ser la actitud popular en la actualidad. Si quiero servir a Dios, sí, pero solo cuando sea conveniente para mí y cuando tenga el tiempo libre. El profeta Amós, en Amós 6:1, dice que estaban tranquilos en Sión. ¿Cómo puede uno estar tranquilo cuando tiene un enemigo al frente? Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Pero ¿cómo podemos ser seguidores de Jesús e insistir en la conveniencia y la comodidad? Y también tenemos al Dios de la intimidación. Este gobierna con el terror, con las advertencias, las amenazas. Todo lo que intimida a otra persona es generado por esta deidad, este espíritu. La intimidación es la herramienta de la religión para manipular a las personas. También tenemos al Dios Mamón o el de las riquezas. La única vez, escuchen esto, que Jesús usó un látigo
como lo vimos el domingo, fue cuando los cambistas estaban vendiendo cosas en el templo, lo que no debían haber hecho. Estaban tratando de obtener beneficios económicos. Ellos ofrendaban con el beneficio que obtuvieran algo, a pesar de lo que estaban haciendo, que era contrario a las reglas del templo. Si se hace por una buena causa, pues debe estar bien. ¿Mm? Tenemos también el altar de la cultura. El cristianismo, mucho me temo que se ha convertido en algo cultural, elevado, refinado, pero la cultura del mundo es engañosa y de ninguna manera honra la causa ni el llamado de Cristo. Jesús fue un revolucionario que estaba en contra de su cultura, por lo que la iglesia hoy tiene que seguir el camino que Él trazó, que Él nos marcó, seguir el camino, la autopista del desierto. Éxodo 23-25 dice, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Esta nueva traducción viviente me gusta. Dios cumplió con eso, mientras Israel obedeció y hará lo mismo por nosotros si le obedecemos. Él permitirá que las bendiciones caigan sobre nuestras cabezas, pero no podemos servir a Dios y a Mamón. Obedecer es decidir seguirle. No podemos hacer ambas cosas. Hay un punto en nuestra experiencia cristiana en el que debemos obedecer a Cristo, elegir su camino e ir en contra del mundo. Por eso hoy orémosle al Señor y digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y oramos para que tú, Señor, nos bendigas con tu palabra hoy. Ayúdanos a entender tus caminos y tu verdad. Te rogamos que nuestra fe se eleve como el águila, que extiendas tus amplias alas y que te eleves tan alto que nada pueda derribarla. Te suplicamos que así como el águila puede mirar el sol, podamos ver a tu santo Hijo a la diestra de la majestad en las alturas, que agradezcamos con lágrimas y sintamos la ternura de Dios mismo. Te alabamos, Padre, por tu Hijo que fue colgado en la cruz por todos nuestros pecados y nuestra maldad. Su sangre cubre todo ese pecado. Solo tenemos que confesarlo y arrepentirnos. Él es fiel para limpiarnos de toda maldad. Señor, hoy te rogamos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, que tú, Señor Padre Celestial, seas nuestro enfoque, que nuestro enfoque sea Jesucristo, que está por encima de los ángeles. Oramos a ti, que te sientas a la diestra para que nos des gracia espiritual, un anhelo que sea más que humano, un deseo que sea como un fuego que arde en nuestros huesos. Oh, Señor, hoy te rogamos que no nos contentemos con donde estamos ni con lo que somos. Te pedimos que avives nuestro corazón con el anhelo y el deseo que por ti solo podemos experimentar en tu presencia. Alza nuestro corazón hacia ti, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy el maná para hoy miércoles 23, que es el día 22 de nuestro desierto, hoy enfóquense en cuán grande es Dios. Él es más grande que el desierto. Él es más grande que el pecado de nuestras generaciones. Él da vida a todo. Él hizo los cielos y la tierra. No necesitamos mirar al hombre para nuestra provisión. Estudien Nehemías 9:6, el Salmo 24:1 y el Salmo 95 del 3 al 5. Y quiero preguntarles con esta pregunta, dejarlos, ¿habrá algo demasiado grande para Dios? Que el Señor nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén y amén.